buenas tardes, buenas noches o buen día. Seguimos con, esta es la segunda vez que estamos con un médico en el canal, creo que sí. Estamos con Florencia Can, ella es infectóloga. ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Vos cómo va? Esa vida de fama, digamos, que no buscaste. Tal cual, sí, 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 andamos acá a las corridas bastante ocupados, preocupados, pero bueno, tratando de cada uno desde su lugar de dar información, de brindar información, de comunicar, siempre basados en la evidencia científica y no en lo que cada uno crea. Y tratando de eso, de llevar mensajes claros, sin ninguna interferencia ni ideológica ni nada de por medio, ¿no? Como me parece lo importante en este contexto de infodemia, que hay tanta Sí, información dando vueltas, es, sí. bueno, hablar en concreto con datos concretos, eso creo que es lo fundamental. Muy bien, es la idea de la nota y también te agradezco públicamente el espacio en tu agenda porque sé que estás muy ocupada con los medios de comunicación masivos, con otros medios de comunicación digitales, con la gente como yo que está haciendo entrevistas, que lleva información a la comunidad y bueno, estoy muy agradecido por eso, primeramente, ¿no? No, de Y nada. la pregunta que esta entrevista no estaba pautada la pautamos hace 2 semanas y la primera pregunta iba a ser si estamos en una post-pandemia y vos, ¿qué tenés para responderme a eso, no? Bueno, mira, te voy a responder lo mismo que te hubiera respondido hace 2 semanas atrás, en realidad, porque A más ver, allá de que ahora tenemos esta nueva variante Omicron dando sí, vueltas y que tan preocupados nos tiene, sí, aún sin esta nueva variante, claramente no estamos en una pospandemia. ¿Por qué? Simplemente porque el virus sigue circulando. Eh, y como el virus sigue circulando, es que se pueden seguir generando nuevas variantes del virus. Entonces, una cosa es estar en una situación epidemiológica estable o con una cantidad de casos no tan grande y con un sistema de salud que puede dar respuesta a la demanda y afortunadamente con un número de fallecidos bajo, pero que todavía hay personas que se están muriendo por COVID todos los días, pero con un número muchísimo más bajo, con una ocupación de camas de terapia intensiva bajo, pero digamos, todavía el virus sigue circulando. Y justamente la generación de estas nuevas variantes del virus tienen que ver con eso, con que sigue circulando el virus. ¿Y por qué sigue circulando el virus? Porque a pesar de que tenemos una herramienta valiosísima como son las vacunas, que tienen como objetivo primordial prevenir las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte por COVID, a pesar de eso, todavía no tenemos unas coberturas de vacunación suficientes para que la circulación viral pueda disminuir lo suficiente. Entonces, un poco hay dos formas de hacerle frente al virus, una muy importante, una herramienta muy poderosa de salud pública, que son las vacunas, que lo que permiten es, como beneficio individual, prevenir formas graves, hospitalización y muerte, pero si un gran porcentaje de la población, si nosotros logramos tener el 95% o más de la población vacunada, también podemos disminuir la circulación del virus. Y de hecho ahora en Argentina estamos con un nivel de actividades muy grande, casi sin restricciones, y sin embargo no observamos un aumento importante del número de casos, lo cual no significa que no pueda suceder, pero no sucedió por el momento, y eso en parte tiene que ver con que Argentina es un país muy adherente a las vacunas. Digamos, en Argentina los grupos antivacunas son muy minoritarios, aunque puedan hacer mucho ruido, cuantitativamente son muy minoritarios, y afortunadamente la mayoría de la gente realmente cree en las vacunas como una herramienta muy importante de prevención de enfermedades, pero no solo las vacunas, sino también otras medidas de cuidado que tienen que ver con usar barbijo en espacios cerrados, con la ventilación cruzada de los ambientes, el lavado de manos. Entonces, son las dos cosas necesarias para poder controlar el virus.
Exacto, Flor. Y vos, hablando justo de los antivacunas, ¿no? ¿Qué opinas de la agrupación Médicos por la Verdad? Pues son colegas tuyos. ¿Vos qué sentís en realidad cuando lo escuchás hablar a ellos? Bueno, lo que sucede es que cuando una noticia falsa o una fake news viene de personas que tienen un diploma, o son colegas, es todavía más grave y más preocupante, porque esa es una palabra que es mucho más creíble que si cualquier persona que se dedica a otra cosa sale a decir Mm. mentiras No te sobre la vacunas. vacuna. Sí. Claro, pero cuando viene de parte de un profesional de la salud es mucho más preocupante porque es mucho más creíble y se termina generando un círculo vicioso por el cual se cree en el propio discurso, ¿no? Entonces a mí me parece grave porque el daño es individual para el que no se vacuna, pero también es un daño que se genera para el resto de la sociedad, porque en esto, como decimos siempre, nadie se salva solo. Esta variante nueva, Omicron, Sí. que surgió en África, tiene que ver también con una distribución muy inequitativa de las vacunas en el mundo. Sí. Entonces, si vos tenés un lugar en el mundo, uno o más lugares Son donde diferentes tenés, focos, son focos de infección, ¿no? Pero muy importantes. y si vos tenés un porcentaje muy bajo de la población vacunada, lo que va a pasar es que vas a tener mucha circulación del virus, y si el virus, como decía antes, si el virus sigue circulando, se pueden generar estas variantes de preocupación. Entonces, lo que yo creo es que, digamos, estos discursos antivacunas que hay, insisto, el grupo es minoritario. No, lo que no tenemos que caer es en esta falsa dicotomía de creer que o sos pro vacuna o sos antivacunas. Hay gente que no se vacuna no porque sea antivacunas, sino porque tiene dudas genuinas respecto a las vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene dudas, necesita que nosotros como profesionales de la salud le respondamos ciertas dudas concretas que tienen. Entonces, lo más fácil o lo más simplista sería decir, bueno, o sos pro vacuna o sos antivacuna, pero no es así. Hay mucha gente en el medio que lo que necesita es que tengamos una comunicación más efectiva en vacunas, una escucha, que escuchemos con empatía y sin juzgar, y que le respondamos las preguntas, ¿sí? Ahora, si vos me preguntás, ¿qué opinas de profesionales de la salud que recomiendan no vacunar? Bueno, a mí me parece un peligro. Me parece un peligro porque hay mucha gente que los puede seguir o que pueden tomar como cierto lo que dicen, digamos, y lamentablemente hubo casos concretos de personas que no se vacunaron Y por murieron. Sí. seguir ciertas Claro. corrientes y murieron o murieron familiares digamos, y lo están lamentando, y la verdad es que es muy triste tener que llegar a ese punto para tomar conciencia de lo importante que son las vacunas. Y después hay toda una serie de teorías conspirativas que Sí. siempre pasan, digamos, pasó también cuando fue la pandemia de H1N1, El de gripe 2008-2009, ¿no? H1N1, Creo. 2008-2009. 2008-2009 fue. 2009, 2009. Yo en me el acuerdo. 2009, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Y sí. vos? Y también siempre hay teorías conspirativas y bueno, y gente que, digamos, que un poco también, casi te diría que por una pose necesita ir contra la corriente. Cuando vos te pones a ver el argumento, digamos, uno tiene una respuesta para cada una de esas cosas. Entonces te das Sí. cuenta que no tiene sustento científico ninguna de las cosas que dicen. Lo que pasa es que las personas que lo siguen no tienen por qué saber discernir qué es cierto y qué no es cierto, porque incluso hablan con un lenguaje sofisticado, con un lenguaje científico que hace a su discurso muy creíble. Entonces eso también es un peligro, porque al hacer el discurso creíble, si uno ya más o menos venía pensando eso, bueno, con ese discurso lo termina confirmando. Por eso siempre nos tenemos que basar en la evidencia científica, no en lo que puedo, me causa gracia, a veces me preguntan, ¿qué opinas de tal vacuna? ¿Qué opinas de tal otra? Y yo contesto, no importa lo que opine yo, porque no importa. Lo que importa es qué dice la evidencia científica al respecto, porque la evidencia científica es una. Después hay quienes la quieren ver y quienes prefieren no verla, pero la evidencia es una sola. Sí, obvio. Y siempre en causa-beneficio, yo por lo que vi, creo que millones de personas mueren pocas, una o dos, creo, no, yo no tengo el número exacto, porque la vacuna le causó un efecto muy raro
y fue una muerte, pero en millones es poco, son vidas, ¿no? Pero si vos comparás todo lo que hubiera sido el corona sin la vacuna, es capaz que estaríamos todos complicadísimos, ¿no? No, no, es que no hay duda. De hecho, pasa que también hay que tomarse la molestia de leer, investigar y no hablar, digamos, como Yo te hablo diríamos, a boca de jarro. yo te hablo con Entonces, respeto y son datos que los miré así nomás, ¿viste? no, no, Te no, 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 pero consulto. no lo digo por vos, lo digo porque hay mucha gente que critica, pero no se toma por ahí ese trabajo Los de millones que ir, son. leer, exactamente. Cuando vos te pones a ver los informes de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que son los que van haciendo como la farmacovigilancia y van viendo cuál es la seguridad con las distintas vacunas, vos ves, por ejemplo, que en niños, hasta el último informe, ahora ya vamos mucho más, pero de Sí. 2 millones de dosis aplicadas en niños, hubo 153 eventos adversos que en su mayoría fueron leves. Entonces vos te das cuenta que no solamente tenés la bibliografía de los datos de fase 1 y fase 2 que te avalan el uso de Sinopharm en niños, inclusive también siendo una plataforma virus inactivado, que es una plataforma súper conocida y que ya usamos en calendario, o sea que no solo tenés eso, sino que tenés también los datos propios de Argentina que te demuestran que es una vacuna súper segura y eficaz, versus la posibilidad de tener COVID, de tener Sí, síndrome inflamatorio multisistémico por sí. COVID, de tener secuelas de COVID. Entonces, se genera una cosa donde hay gente que le tiene más miedo a la vacuna que a la enfermedad, cuando la enfermedad te puede producir mucho daño. Es Eso es verdad. lo que no se Sí, pondera, el riesgo de sí. tener la enfermedad. Sí, la Sputnik también es de virus inactivado, ¿no? Me parece, ¿o no? Todas las vacunas que usamos en Argentina son de virus inactivado. Lo que pasa es que Sinopharm es el virus entero inactivado. En Sí, cambio, Sputnik, AstraZeneca, lo que usan es un vector viral que también está inactivado, sí, un adenovirus, sí. para transportar a la proteína del coronavirus, que es el antígeno contra el que va a reaccionar el sistema inmune. Pero siempre hablamos de virus inactivado, incluso las que son de ARN mensajero, lo que hacen las vacunas de ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna, es llevar la información genética para que los ribosomas, que no importa, son como una Sí. maquinita De que, fabricar, que sí. genera proteínas, que Sí, fabrica proteínas. sí, Entonces, lo que hacen las vacunas de ARN mensajero es llevar la información genética para que los ribosomas fabriquen la sí. proteína esa y la expongan en la superficie del virus y el sistema inmune Reacciona a ellos, sí, reconoce sí, ese sí, antígeno y reconozcan. genere las Sí. defensas. Te- Entonces digo, ninguna sí. es a virus vivo atenuado, ninguna, son Te todas pre- inactivadas. Yo te pregunto porque justamente me tocó el Sputnik 1, viste, el componente. Y no te Sí, imaginas cómo me pegó. Me dieron todos los síntomas. Yo digo, yo agarrar COVID es como morirse. Porque yo pasé una noche así jodida. Chucho de frío, debilidad muscular extrema, me agarró hasta la carraspera, dolor de cabeza mínimo, de 1 a 10 pone 3, o sea, no, sí. cansancio posta. Y yo digo, me agarré el COVID y me muero. Pues me sentí malísimamente, ¿eh? Ahí está bueno, Mati, hacer dos aclaraciones. Sí. Uno, que como ninguna de las vacunas es a virus bioatenuado, la vacuna de COVID no produce COVID, no genera COVID. Esos eventos que uno tiene, que no siempre, pero que algunas personas tienen Sí. después de la vacuna, que puede ser decaimiento, dolor de cuerpo, fiebre, que en general son, digamos, que duran 1 o 2 días y son autolimitados, Sí. eso tiene que ver con, digamos, la reacción que hace el cuerpo ante ese antígeno, pero no es que produce COVID. Y otra aclaración importante es que nunca, ninguna persona puede tener PCR positiva, hisopado positivo por vacunarse contra COVID. Si una persona tiene PCR positiva es porque tiene COVID, nunca es por la vacuna, ¿sí? Mirá Eso es vos. Sí, sí, sí. importante aclarar. Sí, yo te lo comparé, pues digo, me llega a agarrar de enfermedad, digo, es un martirio vivir así. Yo pasé una noche muy mal, te juro que encima a mí el cuerpo me reaccionó en bajarme la temperatura. Ni me la tomé para no entrar en pánico, ¿viste? Pero Claro. notás chucho de frío porque sé que la temperatura del cuerpo baja. Y bueno, y pasó la noche así, pero bueno, igual zafé, o sea, estuve unos días medio decaído, pero después bien. Y me tocó combinar con Moderna y no me hizo más que el pinchazo, el dolor en el brazo, más que eso no. Y tuve que combinar. Mira, cada vacuna Sí, en cada cuerpo es distinto, incluso te puede pasar gente que se dio primera dosis de AstraZeneca
AstraZeneca y no le pasó nada, y en la segunda dosis tuvo fiebre y tuvo síntomas. Es como, es cada vacuna en cada cuerpo en cada momento, pero esas son Raro, reacciones sí, pasajeras, sí. leves, y después el beneficio de la vacunación es Sí. millones de veces superior. Si yo te pregunto ahora con casi 2 años de pandemia, ¿no? Creo que van a ser casi ahora 2 años, ¿no? Ahora dentro de poco, ¿no? ¿Qué me podés decir concretamente del coronavirus y de su nueva mutación? Primero por el corona original. ¿Qué me puedes decir concretamente que se sabe ya sí o sí es esto? De la nueva mutación No, de Omicron. vamos a empezar por el principio, por el corona original, versión alfa debe ser, ¿no? Con la original. ¿Qué me puede decir, la medicina que me puede decir concretamente del virus? No, a ver, que es un virus, básicamente un virus respiratorio que se transmite por vía respiratoria, por pequeñas gotitas que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, como la mayoría de los virus respiratorios. Entonces la transmisión es o porque estamos cerca de una persona que tiene el virus, o también por aerosoles, porque Sí. uno puede expeler Estornudar, pequeñas sí. gotitas de saliva que quedan como una nube flotando en el aire. Es como cuando alguien fuma un cigarrillo y queda esa nube de humo. Bueno, lo que pasa es que la nube que queda es como invisible. Entonces, esa nube puede tener gotitas de saliva que pueden tener virus. Entonces, si vos entras a un cuarto cerrado, estás solo, estás sin barbijo, ese cuarto no está ventilado, vos te vas y a la media hora viene otra persona, esa persona se puede contagiar aún sin haberse cruzado en ningún momento. ¿Se sabe Eso es básicamente. perdón, porque te interrumpa. ¿Se sabe el tiempo que quedan flotando los aerosoles, Flor, más o menos? Y más o menos 2-3 horas, hasta 2-3 horas puede quedar. Entonces es como que de ahí la importancia de ventilar los ambientes, porque lo que vos haces al ventilar los ambientes es diluir ese aire respirado, ¿sí? Bien. Y tener en cuenta también ahora que vienen como las épocas de mucho calor, que los Sí, aires acondicionados tipo split sí. no filtran el aire, es como que lo recirculan. Siempre, Entonces sí. ahí la recomendación es, si vas a prender el aire acondicionado, abrí un poco la ventana, deja un poco abierta la puerta para que de todas maneras el aire circule. Sí. Y Em, después el uso del barbijo, obviamente, en lugares sí, cerrados y en lugares al aire libre donde haya mucha acumulación de personas también. exactamente. Y el tema de la mutación, ¿qué se diferencia de la versión original, digamos? ¿Se sabe algo de eso? Yo sé que es muy nuevo igual todo, ¿no? Sí, sí, es muy nueva, pero bueno, en muy poco tiempo la Organización Mundial de la Salud la declaró como una variante de preocupación. Es una variante que sabemos que surgió en África, pero que ya está también en Holanda, en Italia, en otros países de Europa, que tiene 32 mutaciones en la espiga y 10 mutaciones en el dominio de unión al receptor, que lo que hace es facilitar la entrada del virus en la célula. Por ahora se cree que es más contagiosa que la variante Delta, Sí, y todavía no sabemos cómo afecta la respuesta a las vacunas o cómo son las manifestaciones clínicas. Eso son datos que probablemente con el correr de los días podamos tener, pero todavía no sabemos. Lo que sí les puedo decir y repetir una y otra vez es que sigue siendo fundamental que estemos vacunados. Siempre estar vacunado te protege y es importante que recibamos, digamos, que completemos los esquemas. Hoy por hoy lo que preocupa mucho en Argentina es que hay muchos jóvenes entre 18 y 40 años que tienen iniciados los esquemas y no tienen dada la segunda dosis. sí. Y también sucede que hay mayores de 40, hay también adultos mayores que todavía no tienen ni una dosis. Entonces, ahora en lugares como la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones se está largando la vacunación libre, es decir, que uno pueda ir y vacunarse sin turno, porque lo que hay que hacer es romper todas las barreras Yo para ya sí lograr igual. que la mayor cantidad de gente se vacune. Yo espero eso, que mi cupo se libere. Yo tengo 38, mi cupo se liberó y fui al 1 o 2 días. Está bueno eso. Sí, 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 Bien. por eso. Lo que pasa es que lo que hay que hacer ahora, porque digamos, la gente, como la vacunación es optativa, no es obligatoria, por lo menos Sí, por el momento no es obligatoria, sí. uno de alguna manera tenía que manifestar su deseo de querer vacunarse. Y eso muchas veces se hizo a través de diferentes aplicaciones o a través de inscripción por una web. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta
que hay gente que no tiene acceso a ese tipo de tecnología, o gente que piensa que porque es joven y sana no se tiene que vacunar, porque también hay un problema con una baja percepción del riesgo de enfermedad, ¿no? Sí, Esto de, bueno, tengo 20 años, soy deportista, soy joven, a mí nada me puede pasar. Y la sí, realidad es que si bien es cierto que las personas jóvenes y sin factores de riesgo suelen tener formas leves asintomáticas, por un lado, pueden, aún teniendo formas leves asintomáticas, transmitir el virus a otros, y por otro lado también pueden tener una forma leve y después tener secuelas de COVID, con lo cual sí, no hay que confiarse en eso para decir, bueno, yo no me vacuno, total soy joven y sí. sano, Flor, ¿no? sí, te hago una pregunta un poco controversial, ¿no? Si puedes responderla, ¿no? En cuanto al origen del virus, ¿vos pensás realmente que fue una mutación o fue creado en un laboratorio por el hombre artificialmente? ¿Hay alguna prueba de eso o no? No, eso de que fue creado artificialmente forma parte también de las teorías conspirativas que pasó también con la gripe H1N1. Esta enfermedad es una zoonosis, es decir, que se transmitió de animal al humano y tiene que ver con algunas costumbres que vos sabés que surgió en China esta enfermedad, en la ciudad de Wuhan, en un mercado de productos marinos, tiene que ver con eso, con costumbres que Pero Flor, deberían estar prohibidas. obvio, vos como infectóloga, ¿no? ¿Hay forma de saber si un virus fue creado? Porque hay algo específico que se notaría si ese virus fue creado. Sí, a ver, primero que más allá de que hay especialistas virólogos que por determinadas características del virus, digamos, y por cómo es el genoma, Sí, pudieron comprobar que no fue creado, sí, básicamente cuando uno se va a los orígenes de la pandemia, sí. ve que en la ciudad de Wuhan empezaron a aparecer como 40 casos de una neumonía rara, que no se había visto antes ese tipo de neumonía, y que finalmente se vio que esa neumonía era por un virus, y pocos días después, el 7 de enero, se pudo codificar todo el genoma del virus y se vio que era un nuevo coronavirus, ¿sí? Y eso se publicó en una página de internet donde se publican todos los genomas de los virus. Por eso una de las cosas que suelen decir los negacionistas, si querés para llamarlo de alguna manera, es Sí. el virus nunca se aisló. Sí, sí, a ver, muchachos, el virus está aislado desde el 7 de enero del año 2020. Lo que pasa es que voy a lo mismo, hay que informarse, porque si no, desde la desinformación se pueden decir muchas noticias falsas. El virus está aislado, el virus vino, digamos, como una zoonosis, se transmitió del animal al humano y no es ninguna creación de laboratorio, eso te lo puedo asegurar. Muy bien. ¿Vos pensás que también si China hubiera puesto en alarma mucho tiempo antes, se hubiera atajado un poco el corona, digamos, o no? Puede ser, la verdad que es contrafáctico porque no, digamos, de hecho, acá llegó después que Europa, que Estados Unidos, pero Pero en poco terminó tiempo, llegando. pero Porque, acá llegó, yo te tiro una frase, estornuda alguien en China y posta que todo el mundo se enferma, básicamente es eso, ¿no? Parece un chiste, pero es verdad, ¿no? Porque los 40, 50 años bueno, pero estábamos acá. es que digamos, la realidad es que vivimos en un mundo globalizado e interconectado, entonces Yo también pensé eso, es sí, sí, muy difícil, si vos tenés en algún continente una enfermedad nueva que encima se transmite de persona a persona, para la cual encima toda la humanidad es susceptible, bueno, más temprano que tarde va a terminar llegando a todos los continentes y va a terminar siendo una pandemia como fue esta. Entonces, bueno, lamentablemente eso fue lo que sucedió. La ventaja que tuvimos nosotros es que como nos llegó unas semanas después, pudimos, sí, dentro de todo, preparar bastante el sistema de salud, de modo tal que ni aún en el peor momento nos colapsó el sistema de salud. sí, Se murió mucha gente, lamentablemente, sí, pero nadie se murió por falta de atención médica, sí. que sí eso Es pasó re en importante países eso. del Sí. primer mundo con sistemas de salud súper robustos. Sí. Flor, te hago una pregunta un poco delicada, a ver cómo la respondes, ¿no? Vos formás parte del gabinete que asesora a Alberto Fernández, el presidente, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando dice la gente que la pandemia se manejó mal? Mira, te cuento un poquito. Yo formo parte, yo soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y nosotros fuimos convocados por el Ministerio de Salud de la Nación para hacer un comité asesor
por el tema de COVID. Y yo estoy en ese comité en mi rol de presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y representando a esa sociedad científica. Ese comité es un comité técnico, un comité de expertos y de sociedades científicas, que por eso yo estoy ahí, más como representante de sociedad científica que como experta. Sí. Es un comité técnico, nosotros damos nuestra opinión y después las decisiones como corresponde las toma el Ministerio de Salud, el presidente de la Nación y quienes están gobernando. En algún momento, dentro de todas las cosas que pasaron en la pandemia, se quiso instalar el tema de gobierno de infectólogos, de la infectadura y todas esas cosas. Lo que pasa es que como tenemos tanto trabajo por hacer, el que se enoja pierde. Si yo me pongo a pelear con los que están diciendo que los infectólogos gobiernan, si yo sé que no, los médicos no gobernamos, los médicos damos nuestra opinión desde el punto de vista técnico y los que deciden son los políticos. Y no te creas que yo, que formo parte del comité asesor, estuve siempre de acuerdo con el 100% de las decisiones que se tomaron. No siempre, pero no es mi tarea. Mi tarea es dar mi opinión desde el punto de vista técnico, ¿sí? Después las decisiones las toma el gobierno. Entonces, un poco me parece que está bueno hacer esta disquisición, porque si no parece, o hay como una fantasía de que hay un grupo de WhatsApp con el presidente, donde nosotros le decimos hacer esto, hacer otro. No es así. O sea, el presidente nos escucha a nosotros como escucha un montón de gente, y después decide, porque es quien gobierna, en definitiva. Entonces, bueno, después, obviamente, hay gente que aún así puede criticar las cosas que hace el gobierno. Está perfecto, cada uno puede pensar lo que quiera. Acá lo que es importante saber es que no hay un libro que se llame Cómo manejar una pandemia por un nuevo virus. Acá hubo que ir dando paso a paso y se fue haciendo camino al andar, y se hicieron cosas bien y cosas que se podrían haber hecho mejor, pero nada está escrito en piedra. Nadie tiene la fórmula mágica, porque si así fuera, no estaríamos viviendo terceras, cuartas y quintas olas en todo el mundo. Quiere decir que no hay una fórmula y no hay una solución única que sirva para todos los países, porque cada país tiene su epidemiología y sus características particulares. ¿Vos pensás, Flor, que igual que fue muy, muy larga la cuarentena estricta o que estuvo perfecta y está todo bien, digamos? No, mira, a ver, la cuarentena estricta, de esa que podíamos salir los días pares algunos, los días impares otros, duró 1 mes y medio. Después de a poquito se fueron incorporando actividades que se pudieron hacer. Después habría que revisar qué pasó con la presencialidad escolar, si se podría haber abierto antes o no. Tal vez eso es un poco la duda, pero no, porque, a ver, los chicos se contagian y pueden contagiar y pueden contagiar a sus convivientes, y de hecho hoy en día lo que estamos viendo en muchos países del mundo, que en los países que no están vacunando niños, es que los niños son los que se contagian y contagian al abuelo, a la abuela, al papá diabético, que son los que terminan enfermando gravemente. Entonces esa también es una de las razones por las cuales es fundamental vacunar a niños y a niñas. La verdad es que, como decimos siempre, con el diario del lunes es mucho más fácil evaluar un montón de cosas. Cuando uno tiene que ir viendo el paso a paso, bueno, el gobierno, el Ministerio de Salud fue tomando las decisiones que creyó mejor en cada momento, y bueno, después uno retrospectivamente puede evaluar un montón de cosas, ¿no? Está una de las últimas, Flor. ¿Vos qué sentís como profesional de la salud cuando algo tan grave como la pandemia se está utilizando políticamente, o se está utilizando ya casi menos, ¿no? ¿Qué sentís como persona y también como profesional? A mí me indigna, me parece malísimo que se politice la pandemia, que se politicen las vacunas, porque esto es como estar en el medio de un incendio y que los bomberos empiecen a pelear entre sí, ¿no? Entonces me parece pésimo. Me parece que el bien, la salud pública debería estar por encima de todo. Pero bueno, tocó año electoral y por supuesto que, como todo en este país, todo se politiza. Y bueno, a mí me parece lamentable, porque me parece que el problema es lo suficientemente grave como para que podamos estar más allá de todo eso. Pero bueno. Sí.
Sí, sí. Es lo que hay. Sí, igual, y según con tus contactos, ¿no? Con tus colegas, ¿vos calculás que en cuánto tiempo se puede decretar una pospandemia o una especie de nueva normalidad o ya transitar todo así un poco más relajado? Mira, todo va a depender de cuán vacunados estemos en Argentina. Es fundamental ahora completar los esquemas iniciados e iniciar los esquemas aquellos que todavía no se hayan vacunado y Sí. lograr buenas coberturas de vacunación, pero también va a depender de lo que suceda en el mundo. Si, digamos, todavía la gran mayoría de las vacunas están concentradas en los países más ricos y los países más pobres, en muchos casos, no llegan a tener ni un 5% de la población con la primera dosis. Entonces, mientras vivamos con esta inequidad, la pandemia va a seguir y vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Pero digamos, si tengo que decirte, en Argentina, Sí. cuanto más vacunados estemos, menos probable es que tengamos que, digamos, suspender actividades. Y esto no lo digo porque, repito, Sí, obvio, nosotros obvio. no gobernamos, la decisión no pasa por los médicos, pero es Obvio. una realidad epidemiológica. Si vos tenés un pico enorme de casos, tenés que restringir la circulación, porque eso es lo que pasa y lo que está pasando en el mundo. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es tener un alto porcentaje de la población vacunada, dejar de pensar en teorías conspirativas y usar una herramienta valiosísima como son las vacunas. Lo que no chequeé, Flor, yo en esa zona donde están las terceras y cuartas olas, ¿está la gente muy vacunada? ¿Cómo viene el tema de eso? Porque la verdad No, que no leí bueno, eso. Se ve que no, ¿no? no, a ver, básicamente en muchos de los países tienen por ahí un 70% de la población vacunada, pero Sí, sobre todo hablando de mayores de 18 años, sí. los adolescentes en algunos países solo vacunan a los que tienen factores de riesgo y a los otros no, los niños no están vacunados, entonces cuando vos vas al total de la población, te queda mucha gente sin vacunar y lo que estamos viendo es una pandemia de los no vacunados. Los no vacunados son Ah, los que adquieren el virus y lo que lo transmiten a los demás. Porque hay que tener en cuenta que las vacunas no son esterilizantes, o sea, las vacunas no impiden que te contagien. Lo que hacen es sí, evitar que obvio. tengas una forma grave, una hospitalización o que te Internarte, de mueras de nada. COVID. Sí, Pero obvio. bueno, la realidad es que si vos tenés a todos los jóvenes, si vos tenés a todos los menores de 18 sin vacunar, bueno, proporcionalmente te va a aumentar mucho la cantidad y dentro de ese grupo vas a tener algunos que van a enfermar gravemente. Y además esos jóvenes, esos niños, esas niñas pueden transmitir el virus a los adultos mayores. Que en teoría tendría que si nos toca, toquemos madera que no nos agarre en forma muy leve, ¿no? Debería, con la vacuna, Exactamente. ¿no? Por eso lo que uno puede ver es tal vez un aumento en el número de casos, pero no necesariamente un aumento de las internaciones en terapia intensiva y de los fallecimientos. Pero todo va a depender de Bien. cuán vacunados estemos. Por eso insisto con esto, porque muchas veces tenemos como esta contradicción de no queremos cierre, no queremos restricciones, pero tampoco nos queremos vacunar. O sea, es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Bueno, Sí. Flor, te agradezco mucho por tu tiempo, siempre muy didáctica. Yo te conocí en lo de Andy, o sea que sos nueva para mí en mi mundo y está bueno que Andy lleve gente así como a Rolón también lo conocí por ese medio, ¿no? A gente que hable muy concreto, porque eso como que me llena mucho el alma a mí, también a las personas, me parece. Bueno, muchas gracias. Sí, está bueno tener ese espacio eh, en Urbana Play. Todos los martes estoy de Sí, 9 a 1 en Perros de la Calle. sí. Está bueno tener ese espacio para poder transmitir estos conceptos de una forma también relajada, descontracturada y saliendo un poco Sí. del prototipo médico, traje y corbata, varón y pasar un poco a otros, Sí. a unos nuevos formatos un poco más descontracturados. Te hago la última que justo esta te la pregunto muy en serio, que empezó como joven al principio. ¿Cómo te llevas con el reconocimiento en la calle, la verdad? ¿Cómo viene eso? Mira, te digo que como ando, yo sigo usando barbijo en la Yo calle, también siempre siempre con el barbijo. en la mesa, sí. Entonces, no tengo una cosa así de tanto reconocimiento, pero bueno, nada, bien, en general la gente, yo qué sé, agradecida, porque yo también, bueno, a través de mis redes sociales, Sí, comunico mucho y sé que de esa manera puedo llegar por ahí a gente
bueno, que no lee los diarios o no mira la tele, y bueno, es una manera también de comunicar, así que en general, bien, bien. Te gusta mucho la comunicación y tal vez después de charlas presenciales, si Dios quiere, ¿no? Porque va rumbo a eso, ¿no? También la Sí, sí, medicina. yo siempre di charlas presenciales más como en el ámbito médico, en congresos médicos y eso, pero Exactamente. bueno, sí, no descarto la posibilidad de poder dar así La gente charlas. común como yo, si sale una invitación y hay cupo, yo iría para escucharte, saludarte, no sé qué sé yo, porque siempre me gusta escuchar a los médicos porque también lo principal es cómo comunicás más allá del título que tengas, ¿no? Sí, 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 Porque totalmente, porque no, hay gente que por ahí sabe un montón de un tema, pero no necesariamente sabe cómo comunicarlo. Entonces, sí, a mí me encanta, es como una beta que me encanta te noto muy y contenta en la bueno, radio. sí, Se sí, te sí, nota sí. muy feliz y está bueno que la medicina, igual que también en su momento estuvo Stanislao y también con las neurociencias, igual también que Manes, bueno, se metió en política, pero igual como que se le escucha, ¿no? Pero igual está bueno que como que la ciencia vaya tomando la gente común, me encanta porque yo soy más de consumir más audiovisual que leer un libro. Vos capaz que Claro. estás más acostumbrado a leer los informes, los papers, pero las personas comunes te vemos en las redes o en lo de Andy o en la tele y te queremos escuchar y ver tu opinión y la de tus colegas siempre. Bueno, bueno, gracias, Muchas gracias. Es un gracias, poco la idea, así que bueno, gracias. gracias. Apenas te subía la nota, te arrobas y la compartimos y vemos hasta dónde llega, que la idea siempre es compartir información y que quede todo muy claro, Flor. Bueno, muchas gracias.